Muy buenos días, queridos amigos, con ustedes un nuevo programa de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este canal Azteca TV les trae su amigo y servidor Fernando Domínguez. Camacol comienza el año 2016, que va a constituir el año 51 de su existencia, fortaleciendo muchísimo el papel que le concede al comercio internacional. El comercio internacional ha sido la piedra angular del crecimiento básico de Florida. Florida es un estado que se ha abierto durante toda su vida y esto ha estado pues aumentando y aumentando su caudal de recursos. El comercio internacional, particularmente con nuestro patio, con la América Latina, y Florida se ha convertido en la puerta de entrada y salida de América del Norte hacia América del Sur, el Caribe y Centroamérica. Eso se ha fortalecido muchísimo con la alianza de Camacol con más de 30 y tantos países que constituyen el Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, que representa no solo todo el continente, sino también representa a España, a Portugal, a Turquía, a China, y en camino otros muchos países de Europa y de Asia, ya que estamos en negociaciones con Taiwán, con la República Coreana, con otros países de Asia, porque Asia, Europa han descubierto que el camino hacia América Latina para el comercio pasa precisamente por el comercio con Miami. Miami es por tanto un nudo de comercio internacional y tenemos uno de los puertos más importantes del mundo y uno de los puertos más importantes, por supuesto, de la costa este de los Estados Unidos. El puerto de Miami, estratégicamente con el Canal de Panamá, pues se han emparentado, para decirlo de alguna manera, para hacer un negocio en el que el Canal de Panamá se ha ampliado, como ustedes saben, y va a comenzar esto precisamente este año, para el transporte entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, para grandes buques, los llamados superships, los llamados grandes barcos que son, digamos, la tecnología moderna de comunicación, donde el número de containers que transportan es fácilmente 8 o 10 veces el número de containers que transportaban los barcos normales. Pero eso requiere un canal de Panamá más ancho, más profundo, para poder hacer el camino, el tránsito de un océano al otro, y requiere que el puerto de Miami pues terminó y culminó la profundización del calado para poder recibir esos barcos. Junto con esa estrategia pues tenemos también otro socio de Camacol, que es Polonia, que ha hecho lo mismo en uno de sus puertos y establecido una ruta que va a venir desde Asia hacia Polonia para unir Asia con Europa Central y del Norte, y de Polonia con Miami, Miami con el Canal de Panamá y Canal de Panamá hacia Asia otra vez, para darle la vuelta al mundo con mercancía. Esa riqueza de exportación e importación necesita un cierto aceite, un cierto mecanismo que asegure el pago de las transacciones, que asegure que las pequeñas y medianas empresas también participan en el proceso de crecimiento. Justamente en los Estados Unidos se supone que el 60% de la riqueza del país lo generan las pequeñas empresas, y las pequeñas empresas no tienen muchas veces el capital suficiente para soportar el capital de trabajo necesario para hacer operaciones internacionales que demoran mucho tiempo en recuperar. Y ahí entra el papel de una organización que casi todos los países tienen, nuestro país afortunadamente la tiene, que es el llamado Banco de Comercio Internacional, o el Exim Bank, le decimos en inglés, es el Banco de Exportaciones e Importaciones, que es una entidad del gobierno de los Estados Unidos, una entidad del Departamento de Comercio, que ayuda a la pequeña y la mediana industria al financiamiento de las operaciones internacionales. Y hoy tengo el placer de tener conmigo a alguien que representa a esas operaciones del Exim Bank, una persona que tengo la fortuna inmensa de ser su amigo hace mucho tiempo, que es mi amigo Luis Castillo, quien le doy la bienvenida para hablar del tema, porque este es un tema que a todos nos concierne. El crecimiento de nuestra prosperidad
el crecimiento de nuestra economía local depende muchísimo del crecimiento que podamos lograr de esas operaciones internacionales entre nuestros exportadores y los importadores, de nuestros exportadores y la gente que compra sus mercancías. ¿Y cómo se asegura esa operación? Las operaciones bancarias, etcétera, tienen un proceso que Luis va a explicar mucho mejor que yo, pero que requiere la participación obligatoriamente de agentes bancarias, etcétera, etcétera, en el comercio internacional. Y aquí el caso de cómo interviene el Exim Bank es algo que nos va a explicar hoy Luis. Así que Luis, son tuyas las cámaras. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la audiencia y por su invitación. Muy grata y contento de estar aquí presente y tratar de dar lo más que pueda para que entienda el público la importancia y educarlo un poquito de un tipo de financiamiento de que muchos desgraciadamente no conocen, porque siempre estamos acostumbrados de ir a los bancos o siempre estamos la manera convencional de crédito, pero muchas veces tenemos otras opciones de oportunidades, especialmente para las empresas pequeñas, las que están comenzando 1 año, 2 años de experiencia, a veces hasta sin experiencia. Esas empresas tienen la capacidad de también recibir financiamiento y la manera es muy simple. Veámoslo como cualquier seguro que tengamos de automóvil, de casa, para hacerlo un poco más simple a la audiencia. Nosotros lo que hacemos es sencillamente aseguramos ese riesgo de no pagar y ese es nuestro colateral. De esa manera el Exim Bank crea ya sea seguros o garantías, depende del monto o la manera como lo vayamos a estructurarlo. Nosotros somos la agente registrado del Exim Bank, así como de otras agencias de créditos internacionales, incluyendo en Francia, Alemania, Australia y otras aquí en Estados Unidos, siendo la más favorable para el pequeño negocio el Exim Bank. Y una de las razones es porque las operaciones para el exportador paga la prima de acuerdo al uso. En otras palabras, estructurarlo, formar el crédito, formar el seguro, no les cuesta nada. Para eso es que nos tienen a nosotros. Entonces la pequeña empresa no conoce esa información, a veces es necesaria darle los detalles de cómo mitigar ese riesgo de no repago. Es decir, igual que tú tienes tu casa y la aseguras que venga o no venga el ciclón y te la lleve en una cantidad de dinero, cuando tú pones el seguro te asegura que si pasa algo, si viene el ciclón, pues ellos enfrentan el proceso de reparación. En este caso, lo que estamos diciendo es que el Exim Bank asegura al pequeño exportador de que el riesgo de que el otro no le pague o que haya un problema internacional por el cual los fondos que el otro le quería pagar no lo permitan, porque hay un embargo, porque hay una guerra, por lo que fuere, hay un impedimento de que el pago se realice, se arruinaría el pequeño comerciante, el pequeño exportador. Y precisamente como no queremos que se arruine y que al contrario, que la exportación es uno de los recursos más importantes que tiene el país, porque es trabajo que estamos exportando, es producto que estamos exportando, pues es una manera de recuperar la inversión que hemos hecho en la producción, es exportarla. Y por lo tanto, para el pequeño comerciante, lo que tiene que hacer cuando tiene demanda de su producto en el exterior es inmediatamente tomar la medida de que la que tienes tú si viene un ciclón con tu casa, asegurarla, ¿no? Eso se trata. Eso es correcto. Y lo bueno es que el monto de asegurar es un 95% de la factura. Y cuando decimos la factura, puede incluir garantías, servicios, puede incluir hasta el transporte si las partes se ponen de acuerdo. Y sí, es un seguro para mitigar todos esos riesgos. Eso es lo que crea. Imagínense, si tengo una cuenta por cobrar y está asegurada y sé que me va a pagar, ¿por qué no voy a usarlo como colateral? Es ahí donde la empresa puede tener 1 año nueva, lo cual nunca va a calificar para un working capital, un capital de trabajo por un banco, pero sí va a funcionar o va a calificar bajo los programas del Exim Bank. Y otra cosa importante mencionaste, va a mejorar la economía de Estados Unidos, y la razón que lo va a hacer es porque hay un requisito del contenido del producto para los exportadores. Bajo los programas de términos cortos requerimos que sean 51% producto americano. De esa manera estamos promocionando el producto hecho en Estados Unidos, lo cual mejora nuestra producción. Que no es lo mismo que los vivos que pueden traer productos de otras partes, cambiarlo de caja y exportarlo. Claro que sí.
Bueno, tú sabes que se nos acabó el primer tiempo, porque en la conversación con dos inteligentes pasa eso, se acaba el tiempo muy rápido. Gracias. Así que, queridos amigos, no toquen el control remoto, que regreso enseguidita con la segunda parte de Comentarios Económicos con nuestro amigo Luis Castillo, hablando del Exim Bank y las operaciones internacionales. Buenos días por segunda vez, queridos amigos. Estamos en la segunda parte de Comentarios Económicos, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Para los que sintonizaron tarde, para los que anoche estaban de fiesta ayer sábado, se levantaron tarde hoy, encienden el televisor desayunando ahí medio somnolientos y nos ven, pues tenemos ahí un programa bien interesante que es hablando de las funciones que tiene el Exim Bank y otras agencias de crédito de los Estados Unidos para asegurar el crecimiento de la pequeña y mediana empresa en el sector de exportaciones. Todos los países del mundo tienen una manera de hacer eso. Uno se llama de una manera, en otro se llama de otra, pero todo el mundo y su tía quiere que sus pequeños empresarios puedan tener éxito en el mundo internacional. La aldea global es ya una realidad, todos compiten contra todos, es un todos contra todos, y otros gobiernos y todos los gobiernos del mundo pues tratan de proteger a sus pequeñas empresas, y los Estados Unidos no son una excepción, hace algo que hemos estado haciendo por toda la vida. Lamentablemente el año pasado hubo algunos problemas, algunos congresistas que no entendían ese proceso de la mejor manera, incluso el Exim Bank le negaron los fondos durante un tiempo hasta que el problema se resolvió. Pero realmente es algo que, si nos privamos de eso, pues otros países del mundo están en ventaja con relación a nosotros, porque esa es un arma de promover el comercio internacional a favor de los Estados Unidos. No es promover que trae productos de China, no, eso no promueve nada, eso promueve que las grandes empresas se enriquezcan. Pero que nosotros, las pequeñas empresas, puedan exportar sus servicios, puedan exportar sus mercancías, pueden exportar sus productos, es algo que favorece la prosperidad local, favorece el crecimiento económico, favorece la felicidad de la población de los Estados Unidos, que va a mejorar su nivel de vida y va a cumplir ese precepto de nuestra Constitución de el derecho a luchar por la felicidad individual. Y eso es precisamente lo que hace todo nuestro gobierno. Desde el punto de vista, no importa qué partido esté en el gobierno, es el gobierno de los Estados Unidos tiene que luchar por asegurarle a la población de los Estados Unidos la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo el derecho a la búsqueda de la felicidad y todos los demás que tenemos los ciudadanos norteamericanos. Y en ese sentido, pues, hay todo un aspecto económico que es parte de ese proceso de felicidad, porque otros estados, aunque no lo tienen escrito en su Constitución, tratan de asegurarle la felicidad a sus habitantes también mediante el desarrollo económico. Y precisamente de eso estamos hablando hoy, como el papel que tiene el financiamiento internacional y cómo le llamamos a la manera de asegurar esas operaciones. Hay un hecho, que esas operaciones tienen que tener un contenido determinado, nos decía Luis, de 51%. Para el término corto. Para el término corto de cosas hechas en los Estados Unidos. Cosas hechas en Estados Unidos, y término corto hablamos de 60 días de repago hasta un año. Cuando son términos medios, que son hasta 7 años, o términos largos, hasta 14 años, ni energía limpia hasta 18 años, ahí pedimos el 85% que sea producto americano. Es decir, como todas las cosas en la vida, pues tiene un procedimiento que hay que ser especialista para entenderlo. Eso se trata, la gente que como Luis se dedica a esto, pues tiene el conocimiento de muchos años trabajando en el Exim Bank y trabajando con los pequeños productores y con los bancos, porque los bancos tradicionales también trabajan con el Exim Bank. ¿Tú podrías explicar un poquito eso, Luis? Sí, como le mencionaba anteriormente en la primera parte, nosotros somos la primera persona que usted debería de acercarnos. ¿Por qué? Usted primero lo que quiere averiguar es si sus compradores van a ser aprobados. Porque obviamente si nosotros no le vamos a aprobar ciertos compradores es porque tenemos información de que ese no pagan bien. A no pagar bien, si usted tiene 5 compradores y esos 5 compradores no le aprobamos a ninguno, obviamente no va a ir a un banco porque no va a tener ninguna cartera donde vender.
Por eso es que somos los primeros que debería de visitarnos. Una vez que tenemos la póliza hecha, en este caso el seguro, entonces esa póliza ya se la llevamos al banco, para que el banco ya vea cuál es su colateral. Eso muchas veces le ayuda a bajar el interés con el banco. Es una manera buena para poder negociar con el banco o con entidades que no son banco también. O sea que el financiamiento siempre se consigue de una manera o de otra. Es decir, que no solo el Exim Bank directamente, sino todo el sistema bancario contribuye a esta actividad. Tercera cosa, que para hacer esto hay un procedimiento que le asegure al banco o al sistema financiero en general que va a invertir dinero en comprarte, en asegurarte, como tú quieras llamarle, tu factura, pues que nadie quiere venderle a alguien que no paga. Por lo tanto, igual que nosotros individualmente tenemos digamos un puntaje de crédito, pues las naciones también tienen un puntaje de crédito. Sí, eso se ocupa agencias como que decir que tú tienes el AAA, hay gente que tiene AAA -1, AA, etcétera. Es decir, que hay bandidos internacionales que nunca van a conseguir que nadie le venda nada a crédito. Hay otros que siempre tienen mucho más favorable y por lo tanto los que son más favorables, los que tienen un correcto historia de crédito, pues normalmente tu financiamiento va a costarle menos. Correcto. Una manera que hay dos tipos de costos. Uno es programas cuando le damos el crédito al exportador. Lo bueno es que esos costos ya son fijos y ya el exportador ya sabe cuál es el costo exacto. El hecho de aprobar o no a un comprador en un país de afuera, eso va a ser la variante. Van a haber países que son de más alto riesgo o que son restricciones que tenemos de las cuales se le va a dificultar aprobar a una entidad. Por muy buena que sea la entidad, el país ya tiene un riesgo categorizado anticipadamente por el Exim Bank. Un ejemplo, y los temas lo conocemos, como Venezuela, por ejemplo, alto riesgo, Haití, Cuba, Argentina, y si vemos, hay quienes me han preguntado, bueno, ahora que Cuba tiene relaciones, ahora que Argentina tiene nuevo presidente, se va a componer, nosotros no nos vamos de acuerdo a la política que varían de un país a otro, pero sí vamos de acuerdo al historial de crédito, de pago de crédito de ese país. O sea que muchos países, por muy bien que se mejoren, el Exim Bank va a esperar que ese país comience a crear un historial de repago para que pueda ser abierto al grupo de países que son aceptados. Y como dijo anteriormente, muy claramente, hay países que la prima, el costo va a ser más alto que otros. Cuando le damos el crédito al importador, aclaro un poco más. Te propongo que aclaración la dejes para el tercer momento porque se me volvió a acabar el tiempo. Así que, queridos amigos, no toca el control remoto. Regreso enseguida con Luis hablando de estos detalles que hacen grande un amor. ¿Cuáles se aprueban, cuáles no se aprueban o son más difíciles de aprobar? ¿Cuáles te van a costar más caro? No se pongan a hacer negocio con la gente que no paga porque no le van a pagar. Así que nos regresamos enseguida. Muy buenos días por tercera y última vez, queridos amigos. Estamos en la tercera parte de Comentarios Económicos, programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol. Estoy hoy con mi amigo Luis Castillo, hablando de los problemas que tenemos en el financiamiento internacional, cómo agencias norteamericanas pues facilitan el proceso de intercambio, sobre todo de la pequeña industria, de la pequeña empresa, que si no fuera por estos mecanismos, pues tendría muchas dificultades de poder hacer operaciones. Las operaciones internacionales tienen un término de recuperación de la venta muchísimo más largo que los términos locales. Es decir, usted le da localmente a lo mejor 15 o 30 días a un comerciante para que le pague. Pero internacionalmente el problema es mucho más alto porque si usted vende a costo seguro y flete en otro país, pues se deben esperar que el barco llegue, que lo descarguen, y normalmente le piden mucho más días. Y por lo tanto, hasta que la carta de crédito, que es como se llama, no sea consignada, pues tampoco puede hacer la operación. Es decir, hay un montón de riesgos y de problemas
sobre todo de dificultades que tiene el que está haciendo una operación internacional, porque ningún país quiere que otro no le pague. Y lamentablemente en el mundo hay países que se declaran a sí mismos por su trayectoria. Nadie dice yo soy un mala paga, no. Los que dicen que son un mala paga son los que tú les tienes que pagar. Tú vas a decir siempre que tú eres el mejor del mundo, pero no te creen mucho si tú no le has pagado a nadie. Es decir, todo aquel en Estados Unidos que sabe que ha tenido una bancarrota, sabe que tiene 7 años en que va a tener dificultades con su crédito hasta que restaure esa capacidad de que los demás crean en él, que las agencias de crédito lo califiquen, y eso empieza en una cantidad de puntos, sube, porque hay mucho, el diapasón es muy alto entre los que tienen un súper excelente crédito y los que tienen crédito nada más, hay un tremendo diapasón. Y lo mismo pasa internacionalmente, es decir, como tú decías, si tú le vendes a Cuba, no es un problema de declaraciones, no es un problema de que querramos, aquí no interviene la política, lo que interviene es el recorrido que ha tenido el crédito. Cuba tiene la historia de no pagarle a nadie durante mucho tiempo, nunca ha pagado, y por lo tanto operar a crédito con Cuba es altamente riesgoso, como lo es con Haití, sin que tenga que ver problema político nada. Es decir, puede ser un país socialista, capitalista, lo que sea, pero sencillamente que son mala paga. Y los que son mala paga pues tienen mal crédito, y por lo tanto tienen que pagar muchísimo más alta tasa de riesgo los que hacen operaciones con ellos. Y eso se traduce en que el que va a exportar para allá le va a costar mucho más caro. ¿Es así? Claro que sí. Claro que sí. Cuando tenemos muchos tipos de crédito, muchos programas, pero si queremos dividirlo en dos, sería uno cuando le damos el crédito al exportador o le damos el crédito al importador. Para el exportador, como dije anterior, es una tasa fija, que es una tablita que le damos al exportador, y aclaro de que este tipo de crédito reemplaza la carta de crédito. O sea que no se requiere carta de crédito, y a veces en los seminarios que hago afuera de Estados Unidos tengo que aclararlo, porque aunque le digamos al oyente este es un tipo de crédito, todavía creen que requieren carta de crédito. No requerimos de parte del comprador que ponga una carta de crédito. Esto reemplaza la carta de crédito. Así que ese es el tipo de crédito del exportador. Cuando el crédito se lo damos al importador, el exportador no lo calificamos financieramente. Solamente es un suplidor del producto. En ese caso calificamos solo al comprador. Y ahí es donde vienen los diferentes países y las diferentes primas. Un ejemplo, Panamá tiene una prima, un costo más barato que lo tiene, por decir, Colombia, una cantidad pequeña, pero lo tiene un poco más barato. Como otros países en África, que es un poquito más alto. Hay Nigeria, por ejemplo, hay cierto riesgo que hay en Ecuador, hay otro riesgo hay otras reglas que pedimos que los ingresos de la empresa tengan que venir fuera de Ecuador. Entonces hay cierta restricción en cada país. Así que va a variar la restricción y el costo de la prima. De la misma manera que tus vecinos, unos tienen 700 Correcto. Puntos en la historia de crédito y otros tienen 400. Es decir, el que tiene 400 va a sacar un carro en un lease y el lease le va a costar muchísimo más caro el interés que el que tiene 800, que va a ser muy bajo porque tiene su historia de pago, su viabilidad como cliente pues es mucho más asegurada, ¿no? De esto se trata esto. Y hay mucha gente que confunde esto con la política, que si Estados Unidos con tal país. No se trata de política, se trata de lo mismo que se trata de la historia de crédito para las personas, que no interviene para nada la política. Tú puedes ser republicano y tener 800 puntos, puedes ser republicano y tener 300 nada más. Puedes ser demócrata y tener 300, puedes ser demócrata y tener 800. Quien te va a vender a ti no le interesa si tú eres republicano o demócrata, le interesa cuántos puntos tú tienes en tu historia de crédito. Y eso es de lo que se trata, lo que tú haces. Es decir, lo que tú haces es de una manera ciega, fría y calculadora, mirar la historia de crédito del país. Y eso es una tabla que cuando los países cambian, cuando los países se van enmendando y van mejorando, pasa como el que tuve una bancarrota y perdió el crédito, se quedó con 150 puntos, que a la medida en que pasan 7, 8 años y va restaurando y va haciendo sus cuentas y vuelve a tener 600, 700 puntos, pues vuelve a ser un ser normal. Y eso mismo pasa con los países. Así mismo.
Bueno, yo pienso de que esto es complicado y me gustaría, tú sabes, tener más tiempo, pero el tiempo no es suficiente. ¿Cómo pueden ellos contactarte, Luis, y cómo tú puedes ayudar a la gente? Me pueden contactar a mi teléfono 305-992-7283 y también el email que está ahí. Como le dije, bajo el Exim Bank es algo fabuloso porque no tienen que dar ningún dinero para saber si son calificados. Y esa es la manera como puede ayudarle, o calificar a sus compradores. No necesariamente calificamos a la empresa como lo califica otro tipo de crédito. Es decir, ustedes califican la operación. La operación y muchas veces el comprador. Ok. Y es algo que es abierto, no hay ningún misterio, no hay que hacer nada especial. No. Y después que ustedes efectúan ese proceso, ustedes lo que hacen más bien es facilitar que finalmente un banco y el Exim Bank lo hagan. Correcto. Primero lo que hacemos, obviamente, mi nombre y nuestro contacto está en la página del Exim Bank, que es muy importante que sepan que las empresas que están registradas están en la página del Exim Bank. Y una vez que le ayudamos a llenar la aplicación, a crear la documentación, lo llevamos mano a mano. Cuando tenemos la póliza es cuando lo llevamos y nos damos cuenta si van a calificar para un banco o van a calificar para otra entidad financiera, que es una manera como graduarlo a la empresa. Puede tomar 2 años, puede tomar 3 años si la empresa es nueva, para que se gradúe a que los estados financieros se mejoren. Cuando llega a cierto nivel, lo movemos a un banco. Como puede hacer que la empresa califique a un banco directamente, y ya lo movemos directamente a un banco y comienza a tener los beneficios de los costos bajos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Luis. Muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo, por tu sabiduría en este aparato, que es una cosa, este procedimiento es complicado. Y a ustedes, queridos amigos, también muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Y nos vemos el próximo domingo en otro Comentarios Económicos. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias.